¿Qué será? ¿Será que tienen problemas de conectividad los otros compañeros o qué? Debe ser, profe. Listo. Entonces, teniendo esto, vamos a desarrollar un ejercicio numérico donde pues ya vamos a determinar bajo ciertas condiciones lo que tiene que ver con los análisis de nuestros estratos de suelo, de nuestro perfil de suelo. Entonces, del perfil de suelo mostrado, calcular el esfuerzo total, esfuerzo neutro y esfuerzo efectivo en A, B, C y D. Ya vamos a ver cuál es específicamente ese perfil de suelo.
Entonces, tenemos 1, 2. Para el caso nos dan la información de 3 estratos. ¿Sí? Sabemos que nos dicen, por ejemplo, que tenemos un nivel del terreno, no sé qué. Y ahora vamos a ver algo adicional que tiene esto. ¿Sí? En este caso en particular hay una casita montada sobre donde nos piden analizar. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? En A, B, C y D. Entonces, A queda en el nivel del terreno. B queda a 1.5 metros, ¿sí? Y ese estrato, precisamente donde se encuentra B, desde A hasta C, mide 3 metros. ¿Mm? Nos dan estas condiciones, nos dicen que es arena seca. Nos dan un GS, es decir, una gravedad específica de los sólidos de 2.65 y una relación de vacíos o índice de poros de 0.5. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro estrato que está por debajo de lo que es el nivel freático. En ese punto del nivel freático es el punto C y también hay que determinar el incremento de esfuerzos allí, los esfuerzos normales, neutros y efectivos. Y dentro de ese estrato, que mide 6 metros, nos dicen que es un CL con un GSUS de 2.70 y un E de 0.9, es decir, gravedad específica de los sólidos de 2.7 y relación de vacíos o índice de poros de 0.9. Adicional de eso, al terminar ese estrato de 6 metros, está el punto D, que también nos lo solicitan. Debajo de ahí existen 2 metros de capa impermeable. Bueno, una información que nos están regalando. Según lo que hasta ahora hemos determinado acá, ¿qué sería lo que nosotros deberíamos hacer para poder desarrollar este ejercicio en particular? ¿Qué creen? Ingeniero, como hicimos en la pasada, ¿no sería proyectar y ir sacando los esfuerzos? Proyectar. Listo, sí, podemos proyectar. Entonces vamos a hacer la proyección de los puntos donde nos solicitan que determinemos lo que es el esfuerzo total, el esfuerzo neutro y el esfuerzo efectivo. Por favor, eso váyanlo desarrollando específicamente ahí en su cuaderno. Esto sí es de momento de que tienen que tomar y coger un poquito de agilidad respecto de los cálculos, así como en las otras situaciones que hemos desarrollado problemas numéricos.
Bien, tenemos ubicados todos los niveles donde nos están solicitando en A, en B, en C y en D. A, B, C y D. Proyectamos los niveles de cada uno de esas zonas. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué creen? Profe, trazar la línea del esfuerzo total, ¿no? Bien, trazamos la línea del esfuerzo total. ¿Y cómo hacemos para determinar el esfuerzo? Toca primero calcular los gamma. Claro que sí. Toca primero calcular los gamas. Eso es específicamente lo que originalmente habría que hacer. Espérame un momentico mientras grabo la sesión anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que determinar esos gamas. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar el gamma que interviene en el primer estrato y el que interviene en el segundo estrato? Buscando una fórmula que me revele los sólidos y el índice de pozos. Uh-huh. Para hallar ¿Y qué tipo de gamma es el que vamos a hallar ahí? Seco. Pues, el seco, porque nos la están parte de diciendo arriba ahí, es el seco. pero ahí porque nos están diciendo que es arena seca, ¿no? Si fuese, si nos hubiesen dado, por ejemplo, grava o arena simplemente, arena bien gradada o arena pobremente gradada, lo que sea que hubiese sido, pero no nos dicen específicamente ni que está saturado ni que está seco, pues simplemente nosotros determinamos el gamma normal, ¿sí? Un gamma normal. Ah, gamma normal. Ingeniero, qué pena una preguntita. Sí, hágale. En caso tal de que, digamos, ahí como usted observa en la imagen, nos dan una casa, en caso tal de que por lo menos nos dicen que nos dan el peso de esa casa, y nos dicen que es perpendicular al nivel del terreno, ahí ya empezaríamos en esa parte calculando el esfuerzo total de en ese pedacito. Y de hecho, efectivamente, eso hay que hacerlo. Siempre que nosotros tengamos algo adicional del suelo para analizar en materia de esfuerzos efectivos, obligatoriamente debemos conocer esos datos. ¿Sí? Ah, listo, gracias, ingeniero. Entonces, sí, si nos dicen ahí que hay una casa, una casita, pues esa casita, si nos dan, por ejemplo, la fuerza y nos dicen la casa tiene un área de tanto o la cimentación tiene un área de tanto, pues simplemente ustedes determinan
lo que es el esfuerzo. El esfuerzo. ¿Sí? En este caso en particular, les doy de una vez cuánto es el esfuerzo que genera esa casita allí, que es de 70 kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí? Okay. Es que no sé, me da como pena, pues yo ya le había dicho y él dijo que nos tenía en cuenta. ¿Qué pasó? No sé si usted le puede decir, que usted le diga que pues yo estoy en clase. Creo que está Algo grabando un así, es que me audio. da pena a ver qué le dice. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que quiere decir? Creo que está grabando un audio en WhatsApp, profe, yo creo. Mm. Entonces, resulta y acontece que para poder determinar lo de los esfuerzos, sacar esas líneas verticales y empezar a determinar ese incremento, pues obligatoriamente necesitamos conocer los gamas. Entonces, necesitamos saber cuál es el gama, por ejemplo, para el estrato 1. Entonces, el estrato 1 nos da nuestras condiciones, que es una arena seca que tiene un GSUS de 2.65 y un E de 0.5. Entonces, según las condiciones del suelo de estrato 1, se debe calcular un gama seco, ¿sí? Nos están diciendo que la arena es seca. Entonces, una fórmula de gama seco donde involucren estas características de ese suelo, que nos involucre el GSUS y que nos involucre el E. ¿Cuál fórmula tienen ustedes por ahí? Yo utilizaría la de gravedad específica. Ojo, aquí ya no nos vamos a poner, a no ser de que las condiciones sean así, a empezar a buscar, como quien dice, como en las demostraciones. Aquí ya vamos a aplicar ese formulario que ustedes tienen, ¿sí? De fórmulas mágicas que supuestamente demostraron para saber si eran verdad, donde podamos meter muchos datos y de una vez nos bote la respuesta que necesitamos. Entonces, alguna fórmula de una vez que podamos determinar un gama seco en el cual intervengan esos valores, ¿cuál sería? Dentro de su formulario que tiene. Ingeniero, yo tengo una que es GSUS por YW sobre 1 más E. Ajá. Esta formulita. Gamma seco es igual al GSUS por el gamma W sobre 1 más E. Perfecto, exactamente esa fórmula. Porque en esta fórmula, GSUS nos lo están dando, E nos lo están dando y el gamma del agua no lo sabemos. Por lo tanto, de una vez reemplazamos ahí y obtenemos el gamma con el cual tenemos que trabajar por lo menos esta parte de estrato, ese suelo.
¿Cuánto es el gamma del agua? Ojo, aquí con las unidades que vamos a estar trabajando. ¿Sí está bien eso del gamma del agua de 10 de kilonewton por metro cúbico? ¿O está mal? ¿Está bien? ¿Cuánto da eso entonces? 17.667. Sí, eso da. Ok. Muy bien, entonces ya vamos a tener un gamma para el primer estrato, pero también tenemos otro estrato con otra condición. Entonces, para el segundo estrato, ¿qué será lo que nosotros debemos hallar? Gamma saturado porque ya está debajo del nivel freático. Correcto. Entonces, ahora, según las condiciones del suelo del estrato 2, se debe calcular un gamma saturado. Un gamma saturado con estas características que nos dicen que es un Cl con una gravedad específica de los sólidos de 2.7 y una relación de vacíos o índice de poros de 0.9. ¿Qué fórmula que me intervengan estas características de ese suelo lo puedo utilizar aquí? Gamma saturado igual a G sub S más E, todo multiplicado por el gamma W sobre 1 más E. Ujú. Gamma saturado es su S más E, todo eso multiplicado por el gamma del agua sobre 1 más E. Muy bien. Entonces reemplacemos datos.
¿Cuánto da ahora? 18.947. Al Profe, resto. a mí me dio 12.78. Multiplica bien. Voy. Ojo, porque de pronto también metió fue mal el dato del E. Aquí ya tenemos que utilizar son los datos específicos de este ejercicio. A los demás, ¿cuánto les da? Profe, a mí me sigue dando 12.78. No creo. A ver. Ingeniero, El lo resto. que pasa es que usted en el E está colocando 0,9. Ah, no, ese es el del segundo, ¿cierto? Ah, no, sí está bien. Sí. Ya, profe, 18.94. Da 18.94. ¿Sí? ¿Cuál era el Sí, error sí, ahí? Yo creo que el está del creo que multiplicando. tiene mal. Ah, Ujú. Oh, precisamente por eso es la cuestión de que desarrollen los ejercicios cuando les digo, para que tengan la agilidad y aprendan de pronto dónde le están embarrando a la hora de meter mal el dedo, ¿sí? Pues en este caso por lo menos se tiran el parcial. En otras oportunidades, pues de pronto tendrán otras repercusiones por meter mal el dedo. $18.95 kilonewton por metro cúbico. Listo, ya tenemos el gamma de este estrato y el gamma de este estrato. Pues ahora sí, vamos a iniciar con lo que aprendimos en el ejercicio anterior, porque ya tenemos todos los datos requeridos para poder generar ese desarrollo.
Ojo, todo lo que tenga que ver, ahí nos están solicitando que sobre el esfuerzo neutro es la misma presión de poros o μ o presión hidrostática, es decir, cuando habla respecto de lo que es del agua, se conoce también como esfuerzo neutro. Listo, ya tenemos los gamas, tenemos las proyecciones de los niveles. Iniciaríamos con lo que es el esfuerzo total. Empezaríamos a hacer ese análisis específicamente. Entonces, a nosotros nos piden en A, B, C y D. Es decir, en el nivel del terreno, donde nos ubican B, en el punto del nivel freático y al final de ese estrato. Entonces, respecto de los esfuerzos totales, ¿qué podemos analizar o qué podemos observar ahí en ese punto A, en el nivel del terreno? ¿Tenemos algún incremento de esfuerzos o igual parte de ceros como en el ejercicio anterior? El esfuerzo que genera la casa. Claro que sí. Inicia específicamente con ese esfuerzo. ¿Cuánto es? Pues ahí nos lo están dando, ¿no? Nos dice que son 70 kilonewton por metro cuadrado. Un dato que nos dieron. Nos lo dieron de una vez en unidades de esfuerzo o presión. Si nos hubiesen dado una carga y nos dicen el área y sabemos que necesitamos determinar los esfuerzos normales o presiones normales, pues simplemente dividimos la fuerza aplicada perpendicular al área de contacto y obtenemos las unidades de esfuerzo. Así de simple. Es decir, aquí
Aquí sí no parte de cero, no parte de cero. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos analizar con eso? Entonces sabemos que los incrementos de esfuerzo que tenga siempre arriba se me van a proyectar hasta abajo. Ya que ese mismo dato de 70 kilonewton por metro cuadrado lo voy a tener que repetir en cada una de las zonas que me están solicitando determinar los esfuerzos. ¿Sí? Es decir, hasta el momento tenemos un incremento de esfuerzos que no tiene nada que ver con el suelo. No es específicamente suelo, es otra cosa, una construcción. Bien, entonces ahora ya para empezar a entrar después, bajando después del nivel del terreno, pues ya estamos específicamente dentro del suelo. Y allí sí se nos generan unos incrementos de esfuerzos normales como los que hemos trabajado, es decir, de forma triangular. Lo que ocurre es que ya no parten directamente de la línea base, sino como en los otros, que cuando ya tenemos un esfuerzo, parte es a partir de ese esfuerzo anterior. Es decir, que nuestro incremento de esfuerzos respecto del punto B, desde A hasta B, se va a generar un triángulo S a partir de aquí.